Hola a todos, vamos a comenzar con esta clase un tanto improvisada. Espero que la tecnología me ayude a poder, mis pocos conocimientos de la tecnología me ayuden a poder hacerla efectiva. Nosotros habíamos terminado nuestra última clase cuando hablamos de las prestaciones que cubren dentro del subsistema Previsión Social a la vejez. Habíamos hablado de las tres prestaciones. Una prestación que era la prestación básica universal, que dijimos que era una prestación básica que no tiene, justamente de allí lleva su nombre, es una prestación que no tiene un alto monto, una prestación no mínima, pero de un monto básico, universal porque es para todos y no profesional, porque dentro de esta universalidad lo que vamos a ver es que todos van a percibir el mismo monto de prestación, con independencia de las cotizaciones que hubieran realizado el sistema, a pesar de que, porque nosotros sabemos, no a pesar de que este es un sistema contributivo y que en materia previsional solo van a tener derecho a percibir prestaciones aquellas personas que hayan contribuido por una tarea en relación de dependencia o por una tarea realizada por cuenta propia, ya sea como autónomo propiamente dicho o como monotributista. Bien, una vez que se cumplen el mínimo de requisitos para poder cubrir a la vejez, esto es edad 60, o la mujer, 65 el hombre, para las tareas de tipo común, o una edad diferente cuando son tareas diferenciales. Recuerden que lo hablamos en extenso esto, y evaluamos las diferentes situaciones en las que podía una persona por agotamiento prematuro de la salud, riesgo, peligro, tener otro tipo de requisitos. Nosotros llegamos a obtener la prestación básica universal cuando se cumple esa edad requerida o la edad menor y además un mínimo de años requeridos que será de 30 años o un tiempo diferente si es que los servicios diferenciales así lo requieren. Eso va a dar derecho a obtener la prestación básica universal que tiene estas características que acabamos de mencionar. Prestación no profesional porque el monto no está ligado a los aportes realizados. Luego tenemos una prestación que es la prestación compensatoria, que sí es una prestación profesional porque el monto tiene directa vinculación con los aportes realizados, y la prestación adicional por permanencia, que también tiene esta particularidad de que el monto de la prestación se calcula en relación, está calculado en relación a los aportes realizados. ¿Cómo se representa o cómo se traduce el monto? La prestación básica universal es un monto fijo que se ajusta 2 veces al año, marzo y septiembre, a través de la ley de movilidad. Es la ley de movilidad la que va a determinar el ajuste de este monto de la prestación básica universal. La prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia tienen un modo de cálculo que es lo que nosotros vamos a analizar en esta clase. Este modo de cálculo de la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia tiene en cuenta dos factores fundamentales. Por un lado, tenemos que diferenciar si el trabajador en su historia laboral tiene servicios prestados en relación de dependencia o servicios prestados por cuenta propia. En los servicios de relación por dependencia, por un lado, lo que se va a tener en cuenta es el promedio de las remuneraciones de las últimos 120 meses. Es decir, se tendrá que tener en cuenta cuáles fueron las últimas 120 remuneraciones efectivamente percibidas. Sobre esas remuneraciones se va a obtener un promedio, por eso hablamos promedio de las últimas 120
remuneraciones efectivamente percibidas, lo que implica que puede ocurrir que en los últimos 120 meses calendario no haya remuneraciones. De todos modos, vamos a ir a buscarlas, o sea, las podemos encontrar por fuera de los últimos 120 meses calendario, pero sí tendremos las últimas 120 remuneraciones efectivamente percibidas para obtener el promedio. Y luego, a ese promedio obtenido se le realizará el 1.5%, es decir, se le va a practicar el 1.5% del promedio de esas remuneraciones. Y sobre ese promedio, a ese promedio aplicado el 1.5%, se va a obtener un número X, que va a ser un multiplicando, que luego vamos a multiplicar por una cantidad de años que enseguida vamos a ver. Cuando el trabajador trabaja por cuenta propia, ese promedio ya no va a ser de los últimos 120 meses aportados, sino que lo que se va a tener en cuenta va a ser el promedio de la totalidad de los aportes realizados. El promedio de la totalidad de los aportes realizados, excluyendo del promedio los años excedentes que estén ingresados en una categoría menor. ¿Estamos de acuerdo? El promedio ya no toma en cuenta, a diferencia de los servicios en relación de dependencia, solo las últimas 120 cotizaciones. Lo que va a tener en cuenta son la totalidad de las cotizaciones realizadas. Y es a esa totalidad de las cotizaciones realizadas, voy a priorizar las cotizaciones realizadas por el mayor valor. Puede ocurrir que un cuentapropista haya aportado en diferentes categorías, con lo cual voy a priorizar, voy a tomar en primer término las categorías de mayor monto y voy a excluir las restantes de menor monto. Luego, obtenido ese promedio, que también nos va a dar un número X, como el de las últimas 120 remuneraciones, se va a obtener el 1.5%, al cual ambas, del mismo modo, nos van a dar un número que ya veremos cómo lo vamos a tener en cuenta para obtener el resultado de la prestación profesional. Recordemos, hablamos de prestación profesional porque será la prestación que refleje el esfuerzo contributivo realizado. El esfuerzo contributivo realizado en la actividad profesional. No necesariamente hablamos de una profesión en términos profesional en términos universitarios, profesión en términos de oficio, en términos de actividad prestada. Vamos a ver ahora qué diferencia hay en el modo de cálculo entre la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia. Estas dos prestaciones, permanencia, estas dos prestaciones lo que hacen conceptualmente es reconocer el esfuerzo contributivo, como veníamos diciendo, pero de diferentes épocas. La prestación compensatoria es una prestación que reconoce es el ingreso de cotizaciones hasta julio de 1994. Como ustedes recordarán, en esta fecha, julio de 1994, es cuando comenzó a funcionar en pleno la ley 24.241, ley que fue el reflejo, recuerden, de una reforma estructural, de una reforma que modificó el traspaso o el paso del sistema público al sistema mixto, donde aparece el sistema de capitalización y las AFJP como administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. En esa oportunidad, a partir de la vigencia del sistema mixto, esto también lo hemos conversado en clase, los afiliados que ya eran trabajadores, digamos, quienes estaban ya en el mercado de trabajo, debían optar por
permanecer en el régimen público o por adherirse al régimen de capitalización. Bien, esta prestación marca un corte de reconocimiento de cotizaciones, como recién decíamos, respecto de los aportes realizados antes de ese periodo de opción, antes de la vigencia de la ley 24.241, es decir, aportes realizados por aquellos trabajadores que venían aportando al sistema, a la ley 18.037, que era la que regulaba los servicios de relación de dependencia, o 18.038, que era la que regulaba los servicios autónomos. En este cuadro de situación, lo que vamos a ver entonces es que prestación compensatoria, prestación que podríamos decir es una prestación de derecho transitorio, porque llegará un momento que cuando no haya más trabajadores con aportes anteriores a julio del 94, no existirá más esta prestación. Mientras que la prestación adicional por permanencia como prestación reconoce los aportes, decíamos, esta era para atrás, los aportes que desde la misma fecha y con el mismo concepto de vigencia, le reconoce los aportes a todos aquellos trabajadores que a partir de julio de 1994 decidieron permanecer en el régimen público y por tanto percibir prestación adicional por permanencia. Todos sabemos que el sistema mixto, tal cual lo concibió la ley 24.241, rigió hasta el año 2009, año en que nuevamente opera una reforma estructural y momento en el que en pleno se reestatiza el sistema, desaparece el sistema de capitalización y el sistema de administración privada a través de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. En esta situación, ¿qué es lo que sucede? La prestación adicional por permanencia ya no es solo prestación que le reconoce los aportes a los afiliados que permanecieron en el régimen de capitalización, sino que es la prestación que reconocen el esfuerzo contributivo a todos los trabajadores, porque ya no existen más las prestaciones de capitalización. Durante el momento de existencia, durante la época en la que existía el régimen de capitalización, la prestación adicional por permanencia tenía una prestación paralela para quienes habían adherido su pertenencia al régimen de capitalización, que se denominaba jubilación ordinaria. La jubilación ordinaria era la prestación que percibían los afiliados que estaban en el régimen de capitalización. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que comenzó a regir, o el momento en que se afiliaron, hasta el momento en que se reestatizó el sistema. Vale decir que desde el año 2009, enero del 2009, que es la vigencia expresa de la transferencia de los aportes de capitalización al régimen estatal, todos los trabajadores perciben, además de la prestación básica universal, la que nos quedó en la otra página del rotafolio, la prestación universal, que no está ligada al esfuerzo contributivo realizado, esa prestación convive con la prestación compensatoria, que es la que reconoce el esfuerzo de aportes realizados hasta julio de 1994, y la prestación adicional por permanencia, que es la prestación que también perciben todos los trabajadores, los que siempre estuvieron en el régimen público, es decir, los que no se adhirieron al régimen de capitalización, y aquellos que, aún adheridos al régimen de capitalización, a partir del 2009, pertenecen, como todos, al único régimen que en la actualidad existe, que es el régimen previsional público administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social. Con lo cual, aclarado esta situación de que la prestación compensatoria reconoce para atrás, que la prestación adicional por permanencia reconoce los aportes para adelante, ahora sí, vamos a volver a la imagen anterior, cuando decíamos que para la prestación que
tanto la prestación compensatoria como la prestación adicional por permanencia, reconocen ese esfuerzo contributivo en primer punto. Y luego dijimos que tenemos que diferenciar cómo se les reconoce a los trabajadores en relación de dependencia y cómo a los trabajadores por cuenta propia, a unos a los de dependencia, tomando en cuenta el promedio de las últimas 120 remuneraciones efectivamente percibidas, y a los trabajadores por cuenta propia, tomando el promedio de la totalidad de los aportes realizados, que a esos promedios se le practica el 1.5% de ese promedio, de uno y de otro. Luego, el otro factor que tenemos que tener en cuenta en la operación para obtener el monto de la prestación compensatoria, de la prestación adicional por permanencia, es la cantidad de años trabajados hasta julio del 94 y a partir de julio de 1994 para multiplicarlo por este número producto de aplicar el 1.5% sobre el promedio de rentas ingresadas como trabajador por cuenta propia o promedio de las remuneraciones prestadas como trabajador en relación de dependencia. Entonces, cuando volvemos al cálculo, veremos que si nosotros, vamos a verlo perfectamente en la fórmula, cuando nosotros queremos individualizar la fórmula de cálculo, vamos a tener que tener en cuenta. Cuando un trabajador, tanto para la prestación adicional por permanencia como para la prestación compensatoria, recordemos acá que acá vamos a tener en cuenta los aportes hacia futuro desde julio de 1994. Prestación compensatoria, los aportes hacia el pasado hasta julio de 1994, obtenido el promedio aplicado el 1.5% de las para la PC y para la PAP, se lo van a multiplicar ese número X que obtuvimos para practicar la prestación compensatoria, el número X que obtuvimos para la prestación adicional por permanencia, lo multiplicaremos por la cantidad de años trabajados hasta julio del 94, la cantidad de años trabajados a partir de julio de 1994. Supongamos que el promedio, hagamos un ejemplo, es 1000, el promedio de remuneraciones o de rentas. Para la prestación compensatoria se trabajaron 15 años anteriores a julio de 1994, multiplicaremos 1000, que es el promedio aplicado del 1.5%, estamos haciendo un ejercicio ideal, lo multiplicaremos por 15. Y esto será el monto que nos va, en este caso sería el número que nos va 15 por 1000, son 15.000, sería el monto de la prestación compensatoria. Supongamos que luego se trabajaron, luego de julio del 94, se trabajaron 10 años, será el monto de la prestación compensatoria, si es que 1000 es el promedio aplicado el 1.5%, será 10.000. Con lo cual, el monto de la prestación compensatoria será 15.000, el monto de la prestación adicional por permanencia será 10.000, montos que se van a acumular conjuntamente con el monto de la prestación básica universal. Actualmente, a partir de la última actualización del mes de marzo, son 2.000, alrededor de 2.600 pesos, no lo tengo exacto, no importa, pongamos que sean 2.000
2.200 pesos, esto más o menos, la verdad es que no lo tengo presente ahora en este momento y lo quisiera cortar para ir a buscarlo. El monto de cobertura de la vejez de alguien que va a percibir prestación básica universal, si fueran 2.200, más 15.000, más 10.000, será 27.000, o sería 27.200, el monto que, producto de la acumulación de las tres prestaciones, se le otorgan a una persona que va a cubrir la contingencia vejez. Si tenemos en cuenta que si tenemos en cuenta es una frase que continúa a la última que les expresé. Si tenemos en cuenta que estos montos provienen de, como lo vimos anteriormente, de el trabajo realizado por un trabajador que ha sido dependiente o un trabajador autónomo. Hemos hecho un ejercicio por separado. No todos los trabajadores tienen en su historia laboral una acumulación de aportes de la misma especie. No todos tienen servicios exclusivamente en relación de dependencia o exclusivamente autónomos. Hago un punto acá para hacer un señalamiento de algo que en clase trajo mucho debate, y que fue cómo intervenían los servicios prestados en otros regímenes. ¿Recuerdan cuando hablábamos de reciprocidad y hablábamos de los años de servicios que por obra de la reciprocidad se llevaban al cómputo para la cobertura de una prestación? ¿Recuerdan esta situación que nos trajo mucho debate? Bien. En este caso vamos a estar situados en un ejemplo donde, por las reglas de la reciprocidad y de la caja otorgante, es ANSES quien administrará la cobertura del beneficio y será ANSES la que va a cubrir la prestación por vejez. Esa prestación por vejez la va a cubrir al trabajador dependiente o al trabajador autónomo. Cuando nosotros tomamos las reglas de promedio de relación de dependencia aplicada a la reciprocidad, nosotros lo que vamos a estar tomando son servicios en relación de dependencia prestados en otras jurisdicciones que por regla de la reciprocidad son traídos al sistema nacional, y recuerden, tomados como si fueran propios, justamente por la regla de la reciprocidad, y esas remuneraciones se sumarán al promedio si es que están dentro de las últimas 120 remuneraciones. No podríamos decir lo mismo de los servicios autónomos. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que los servicios autónomos nunca podrían llegar a ser de una administración provincial, siempre pertenecen a la administración nacional administrada por el SIPA, con lo cual en el ejemplo, cuando opera la reciprocidad solamente va a tener incidencia en el modo de cálculo en la consideración de las prestaciones que se hubieran recibido en concepto de remuneración en otras jurisdicciones en relación de dependencia. Si hubiera alguna duda sobre esto, por supuesto, hoy no puedo recibir la pregunta por este medio, la veremos en la clase próxima. Anótenlas y luego lo veremos. Decíamos, este es el esquema cuando o bien tenemos un promedio hecho exclusivamente como autónomo, por un lado, un promedio hecho como autónomo. La mecánica es la misma, solo lo que varía es el modo de obtener el promedio. ¿Qué pasa si en la historia laboral hay servicios en relación de dependencia y hay además servicios prestados por cuenta propia? Estos servicios prestados en relación de dependencia y servicios prestados por cuenta propia se tomarán cada uno con sus propias reglas. De modo que si nosotros, ¿se acuerdan cuando nosotros, vuelvo otra vez a la reciprocidad para un ejemplo que ya lo hemos trabajado, digamos, un tema que lo hemos trabajado mucho en clase y que les va a ser
gráfico o útil para interpretarlo. ¿Se acuerdan que hablamos de una construcción ideal? Bien, acá no sería una construcción ideal, pero sí, esta es una construcción matemática, una función de matemática financiera, la que en general a nosotros no nos es muy amigable para poder acercarnos verdaderamente al ejercicio matemático. Es lo que para nosotros el promedio, la operación es la del promedio ponderado, es el modo de ver cómo ponderan en el resultado final los servicios prestados en cada una de las categorías de servicios prestados. Redondeando, si en la historia hay servicios autónomos y servicios dependientes, lo que vamos a tener en cuenta es que los servicios en relación de dependencia se calculan con sus propias reglas, los servicios autónomos con las suyas por su parte. En ese cálculo, y por eso yo traía lo de la comparación con lo de la reciprocidad, lo que se va a considerar es qué hubiera percibido, qué montos hubiera obtenido por prestación compensatoria o por prestación adicional por permanencia, si a ese promedio se hubiese arribado con la totalidad de los servicios o de relación de dependencia o autónomos. Y en la operación final, que es la del promedio ponderado, regla de 3 compuestas, es la que estudiamos nosotros en la escuela, quienes no estudiaron la matemática financiera en la universidad, esa es la operación similar, más semejante. Lo que se va a hacer es proporcionar en el resultado final la incidencia que tiene el cálculo de relación de dependencia por un lado y de autónomos por el otro. Bueno, este es el cálculo, esta es la explicación, esto es lo que nosotros tenemos que saber. Nosotros no vamos a evaluar el cálculo, sí conceptualmente la identificación de cómo debe hacerse. Nosotros subimos al material, lo subió Juan Manuel Vergara, escaneados de un tratado, que es el Tratado de la Seguridad Social de Bernabé Chirinos, la doctrina para que ustedes puedan estudiarlo y no tengan que buscarlo. Esta es la explicación, esto es lo que hubiéramos visto en clase en el día de hoy para resolver este esquema de cálculo. Restó decir que para la prestación compensatoria hay un tope. Esta cantidad de años, en este ejemplo que dijimos 15, tiene un tope que es 35 años, no podemos ir más allá de los 35 años, mientras que la prestación adicional por permanencia no cuenta con tope. Esta es una cantidad de años que hasta el momento en que efectivamente se practica la solicitud del beneficio es la que se va a considerar. Espero que esto hayan comprendido. Como les decía hoy, lo que no haya sido comprendido, luego lo veremos en la próxima clase. Nos queda ver ahora una última prestación que también cubre la vejez, la mayor vejez, porque la contingencia cubierta con la vejez, como hemos analizado, será la que con las tareas comunes, la mujer a los 60, los hombres a los 65 y con respecto a las tareas diferenciales, la edad que eventualmente corresponda. ¿Cómo se llega a los 30 años para obtener la prestación? Hablamos de la edad y nos falta resolver los 30 años. Con respecto a los 30 años, veremos que los 30 años de servicio se van a cumplir con años porque son los 30 años, la ley habla de años de servicio. Los 30 años serán servicios aportados, por los que efectivamente hayan ingresado cotizaciones, otros servicios que no hayan sido aportados, pero que pueden compensarse por exceso de edad. El exceso de edad es un beneficio que hoy, justamente en un día que se habla mucho del 2x1, este es otro 2x1. El 2x1 es una compensación que por el exceso de edad
en la relación 2 años de exceso en la edad requerida, determinan en el cómputo de los 30 años un año de servicios. Vale decir, si la edad jubilatoria es 60 para la mujer y la mujer, en vez de contar 60, cuenta con 62 años, esos 2 años de exceso en la edad requerida se le sumarán al tiempo de servicio como si hubiera trabajado un año más. De modo que una mujer que en vez de contar con 60, cuenta con 62, tomando el ejemplo de la mujer, que termina en 0 y es más fácil hacer el cálculo, no necesitará 60, necesitará 29, porque esos 2 años de exceso se le deducen al número final de años. ¿Está comprendido? Y así sucesivamente. Si tiene 64, no compensará 1, compensará 2. No hay límite para esa compensación y esta compensación además se fracciona. No es necesario tener 2 años para que se compense un año. Si la mujer tiene 60 años, 6 meses, tiene compensados 3 meses, porque 6 meses compensan 3, de modo que no necesitará, en el ejemplo que estamos dando, con los que cuentan 6 años y 6 meses, no necesitará tener 30, necesitará tener 29 años, 9 meses. ¿Por qué? Porque 3 meses lo compensó con el exceso de edad. La fracción se hace en años, en meses y en días. 30 días de exceso a la edad compensan 15 días de trabajo. Y no es menor, porque pueden faltar un día de trabajo y por un día de trabajo no estarán cumplidos los 30 años requeridos. Ese exceso de edad se computa trabajando y sin trabajar. Alguien que está inactivo, que dejó de trabajar, vamos al mismo ejemplo, la mujer que dejó de trabajar con 28 años de servicios, que nunca más trabajó y que cuenta con esos 28 años, cuando tenga 64 años de edad, esos 28 años se transformarán en 30 porque se le computarán 2 años por exceso en la edad requerida. ¿Y qué ocurre si esa mujer no está inactiva? Vale decir, cuando tenía 28 años de servicio, ya tenía 60 y continúa trabajando. Cuando cumpla 61 años de edad y que tendrá 29 años de servicio, si suponemos que el 1 de enero cumple la edad, para hacerlo el ejemplo en cifras redondas, cuando tenga 29, no tendrá estrictamente 29, tendrá 29 efectivamente trabajados, que son los años que trabajó, más los 6 meses que compensó por el hecho de haber trabajado con exceso de edad. Vale decir que tendrá la compensación de edad más, que son esos 6 meses, más el tiempo efectivamente trabajado. Podríamos decir que trabajar con exceso de edad, en la edad requerida, implica transformar el año en un año y medio. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Lo pueden leer en el texto y si no, obviamente en la clase que viene, cuando estemos frente a frente, veremos las dudas que esto puede ofrecer. Además del exceso de edad, veremos que también se pueden computar a simple declaración jurada. La declaración jurada es un beneficio que no determina prueba de la actividad, no son testigos, no es un medio de prueba supletorio a la del aporte. La declaración jurada es una simple manifestación que se toma por cierta, por verdadera, por el solo hecho de haber sido prestada por su titular. Se presta la declaración jurada de haber trabajado en un determinado periodo. Y esta declaración jurada se va a tomar en cuenta como servicio verdaderamente prestado. ¿Tiene límites? Sí, tiene límites. La declaración jurada, de acuerdo a la vigencia que la ley 24.241 le ha otorgado, solo tiene cabida hasta el año 2006, en una regla que está establecida en el artículo
38 de la ley 24.241. Revisen el artículo 48 y verán una escala, sigan la escala que este artículo 38 establece, que es una regla que cada 2 años, en forma decreciente, desde la vigencia de la ley, se podrán reconocer 2 años a simple declaración jurada. En el año, hasta el año 94, 7 años, hasta que en el año 96 solo será, 2006, perdón, solo será 1 año. A partir del año 2007 ya no hay posibilidad de reconocer servicios a simple declaración jurada. Y ustedes dirán, si la ley dice que desde el 2007 no puede haber declaración jurada, hace 7 años que no puede haber más declaración jurada, ¿para qué nos viene a complicar la vida? No se las complico. Les aclaro que esta escala tiene vigencia respecto a la fecha de cese. Vale decir que si una persona que se va a jubilar en el año 2017 ha dejado de trabajar en el año 2005, cosa que es posible, fue despedido, viajó, quedó desempleado, pero ya contaba esa fecha con algunos años de aporte, si dentro de los periodos que la ley establece tiene la posibilidad de incluir periodos a declaración para reconocer a simple declaración jurada, aún en la actualidad, en el año 2017, se podrán incluir en el cómputo servicios a simple declaración jurada que, dependiendo de la edad, hasta 7 años pueden incluirse a simple declaración jurada. El único límite que tiene el reconocimiento de la declaración jurada es que no se contradigan con otras expresiones del propio expediente. Decíamos recién, alguien que esté fuera del país no podría reconocer por declaración jurada periodos durante la estancia fuera del país. Debiera haber permanencia en el país para que yo pueda reconocer un periodo a simple declaración jurada. Y por otra parte, no debe haber aportes en el periodo en el que pretendo declarar servicios a simple declaración jurada. Deberían ser periodos por los cuales hay inactividad y por los cuales pueda incluir para el logro de los 30 años un periodo a simple declaración jurada. Los servicios a simple declaración jurada, en la regla de la relación de dependencia, solo se pueden reconocer hasta el 31 de diciembre de 1968. Y en la regla de los trabajadores por cuenta propia, hasta 30 de septiembre de 1993. ¿Por qué? Porque en este periodo, 1968, y en es la fecha en la que se sancionan las leyes 18037 y 18038 que imponen la obligación de aportar. La declaración jurada como beneficio, lo que da solución es aquellas personas que cuando no había obligación de aportar o cuando no había un cuerpo normativo que lo fijaba en forma estricta, como lo fueron estas leyes, no lo hubieran hecho y por tanto esos periodos se pueden, si es que no fueron aportados, se pueden reconocer a simple declaración jurada. ¿Y por qué si la ley 18038 es del 68, los servicios autónomos permiten declaración jurada hasta el 93? Porque existe una moratoria, que es la ley 24476, que permite incluir, en su artículo 3, permite incluirlos a simple declaración jurada hasta septiembre de 1993. Resumiendo, los 30 años entonces, para poder obtener como requisito, para obtener la cobertura de la contingencia vejez, serán a través de aportes efectivamente realizados, a través de aportes que se pueden, periodos de servicio que se pueden computar por exceso de edad, ya sea esté inactivo o activo el trabajador, lo que implica que se está activo trabajando con edad en exceso a la requerida, computará en forma simultánea
periodos por exceso de edad y periodos por ingreso de aporte, por estar trabajando, y periodos por a simple declaración jurada, que solo tendrán cabida cuando las reglas de la interpretación de la propia cobertura analizada en función a la propia historia laboral, determinen que se puedan ingresar servicios a simple declaración jurada hasta 31 de diciembre del 68, si es que estuviera libre de aportes, o hasta septiembre del 93, si es que estuviera libre de aportes, a través de servicios prestados por cuenta propia a simple declaración jurada. Beneficios todos que son acumulativos, puede ser por todo con aportes, aportes más exceso, más declaración jurada. De este modo se logra la cobertura de la vejez. Y a veces ustedes lo saben que voy para atrás y vuelvo. Esta no fue una excepción, clase virtual, pero clase de Micali al fin. Iba a ingresar en el tema de prestación por edad avanzada y recordé que no había hablado de cómo obtener los 30 años. Decíamos, la cobertura de la vejez con la edad 60-65 o una edad diferencial o la edad promedio que se obtenga del juego de las distintas actividades puestas en el análisis. Por otra parte, ¿qué teníamos? Teníamos la edad avanzada. La edad avanzada es un beneficio reducido que cubre la mayor vejez de las personas cuando por tener una determinada edad y encontrándose aún en el mercado de trabajo, sin posibilidades de alcanzar la edad sin poder alcanzar el mínimo de requisitos por la edad avanzada requerida para poder cumplir las prestaciones ordinarias, se otorga una prestación reducida, que decíamos que es la prestación por edad avanzada. Esta prestación por edad avanzada tiene como requisitos edad 70, independientemente que sean hombre o mujer, edad 70. Servicios, servicios 10, no 30, 10. Ahora acá son todos los servicios deben ser con aportes. Acá no tendríamos los otros beneficios. Servicios 10. Pero con una particularidad. De estos 10 años computables, 5, por lo menos 5, deben estar dentro de los últimos 8 años. Dentro de los últimos 8 años. Esos años de aporte dentro de los últimos 8 años, lo que tienen que tener en cuenta, lo que pretenden garantizar es este requisito que yo les decía, esta situación, garantizar que se esté protegiendo esta situación que yo les comentaba recién, que es que una persona de avanzada edad aún se encuentra en el mercado de trabajo, si en los últimos 8 años tiene 5, estaría acreditando que está aún en el mercado laboral, que está trabajando y que por tanto tendrá acceso a la prestación por edad avanzada. ¿Qué percibe el beneficiario de prestación por edad avanzada? Recuerden que teníamos las 3 prestaciones que se acumulan. Prestación básica universal, prestación compensatoria, prestación adicional por permanencia. Atención en esto. Prestación básica universal, acá me equivoqué, es prestación básica universal, 70% de quien percibe la prestación por 30 años. Respecto de la prestación compensatoria y la adicional por permanencia, la que
corresponda en función a la cantidad de años ingresados, antes de años de aporte ingresados, antes o después de julio de 1994. De algo de lo que tenemos que señalar es que esta disminución en la prestación básica, es decir, en vez del 100% de la prestación básica, solo el 70%, es una disminución que solo la vamos a percibir si las prestaciones, el cálculo de la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, cosa que puede suceder, generan un haber superior al mínimo. Porque si la prestación está por debajo del mínimo, como opera la garantía del haber mínimo, que es una determinación legal que establece que nadie puede ganar menos que el mínimo, atención con esto, que el mínimo está ajustado por la ley de movilidad, pero no es representativo de la prestación básica universal, es un monto que supera la prestación básica universal. Mientras la prestación básica universal está a 2.000 y, que no me acuerdo si son entre 2.200 o 2.600, si la prestación mínima no puede ser inferior a 6.600 pesos. Con lo cual, si la suma de estas tres prestaciones, aún en la prestación por edad avanzada, es menor a los 6.600, se desvirtúa esta reducción de la prestación básica universal, porque de todos modos quien perciba prestación por edad avanzada percibirá la prestación mínima. Ahora, si estas prestaciones hacen superar los 6.600, bueno, en ese caso sí disminuirá la prestación básica universal. Bueno, esta es la otra prestación que cubre la vejez. Esto es lo que nosotros íbamos a analizar en su totalidad en esta clase del día de hoy, 10 de mayo. Con respecto a la prestación por edad avanzada, hay un desajuste que tiene que ver con lo que yo normalmente denomino cortar-pegar. Esto alguna vez lo hemos hablado. De hecho, la prestación básica universal está en el artículo 37 bis de la ley 24.241, tomen nota, verifiquen esto. ¿Por qué 34 bis fuera del libro de las prestaciones? Porque en realidad, en la redacción original de la ley 24.241, la prestación por edad avanzada había desaparecido, no estaba más. Era una prestación que sí estaba en toda la extensión que acabamos de explicar en las leyes anteriores, que antecedieron a la ley 24.241. 9 años antes de la reforma estructural, hubo un plan de moratoria que alentó la inclusión a la moratoria de todas aquellas personas, básicamente dirigido a las mujeres, aunque no es la prestación por edad avanzada privativa de las mujeres, pero bueno, por esta concepción de género mucho más allá en la década del 80, que quienes no trabajaban eran las mujeres, o que quienes no tenían la posibilidad de acceder al empleo eran las mujeres, que son las amas de casa, quienes cuidan a los niños, quienes se quedan en su casa. Se genera un plan de moratoria que se lo promueve, se lo da a conocer con la facilidad de que aquellas mujeres que contaban con 60 años de edad podían empezar a aportar y luego de 10 años iban a cumplir todos los requisitos de la prestación por edad avanzada y acceder a esta prestación. Bueno, cuando 9 años después, esto fue en el año 83, en el año 84, cuando en el año 93 se sanciona la ley 24.241 y se deroga del libro, digamos, no se incluye, no es que no se derogue, no se incluye dentro del libro de prestaciones a la prestación por edad avanzada. Imagínense ustedes el escándalo que esto ocasiona, cuando por promoción del propio Estado se habían incluido un número considerable de personas, estaban aportando con la expectativa de tener la prestación por edad avanzada, incluyéndose una especie de inclusión, como hemos conocido hace algunos años, un plan de inclusión a través de esta prestación, pero a los 70 años contributiva a quienes se habían adherido y estaban pagando puntualmente, se les arrebataba con esta sanción. Bueno, fue tan escandalosa la situación que
se la incluye a través del artículo 34 bis. Pero ¿qué sucedió? En las leyes anteriores a la ley 24.241 era requisito para todas las prestaciones, para las que cubren la vejez en forma ordinaria, y de ello no se escapaba esta prestación, ni las otras que veremos en las clases sucesivas, que los trabajadores debían estar en actividad para cumplir todos los requisitos. Cumplir la edad y el tiempo de servicio mientras se estaba en actividad o en un tiempo previsto por la ley como de excepción. Bueno, este requisito se modifica en la ley a partir del año 1994. No es necesario estar en actividad, con lo cual la posibilidad de reconocer que los servicios, digamos, que tener aportes dentro de los 5 años, dentro de los últimos 8, lo que iban a hacer era garantizar que quien tenía 70 permanecía en actividad con edad avanzada sin poder lograr los beneficios de la jubilación común, no pudieron ser garantizados, de modo que hoy una prestación por edad avanzada, puede ser alcanzada por alguien que está por cumplir los 60 años y que cumple los 70 años y que sin embargo tiene aporte dentro de los últimos 8 anteriores al cese, pero esto no garantiza en modo alguno que esté trabajando con avanzada edad. Con esto sí terminamos la clase y bueno, la damos por dada en estos términos. El plan de lucha es un plan de lucha propuesto por los gremios docentes, pero con el fin de no perjudicar a nuestros alumnos, con el fin de llegar de todos modos con nuestra labor, que es nuestra labor docente y es nuestra obligación de impartir clases y conocimiento. Esta es una forma alternativa, la que yo encontré. Hay clases públicas, yo creo que esta era mucho más productiva para ustedes. Tienen el material, tienen la clase, la semana próxima nos encontramos. Hasta la semana que viene.